¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a hacer una tirada por sí o por no para este mes de agosto que está terminando. Vamos a ver, me voy a tener que mezclar las cartas de nuevo porque agarré pocas. Van a poder hacer la pregunta que ustedes quieran. Cuanto más precisa la pregunta y más lógica, mejor, ¿no? O sea, como digo siempre, no vayan a preguntar, no sé, voy a ser millonario y no tienen ni siquiera la posibilidad de trabajar, no sé, por decir algo, o voy a ser el mejor jugador de fútbol del mundo y tienen 50 años. Lo digo siempre porque hay gente que me pregunta cosas así a veces cuando hago tiradas por sí o por no. Pero bueno, cada uno está en su derecho también de preguntar a veces lo que quiere. Voy a hacer tres pilas de cartas. Ya las estoy separando. Voy a colocar una piedra en cada una de ellas. Ya saben que una tirada interactiva, si bien es una tirada general, tiene características bastante cercanas a la realidad de ustedes, ya que eligen una de las piedras, con lo cual elegirán una de las respuestas que las cartas les dan. Así que bueno, vamos a proceder, ya deben conocer cómo es la metodología, así que los voy a dejar un segundo solamente para que piensen en qué piedra les resulta más atractiva para elegir la respuesta, que va a ser por un sí o un no ante lo que ustedes pregunten. Recuerden también que pueden volver a hacer la tirada sin mirar otra de las piedras y elegirla para otra pregunta. O sea, pueden hacer 3 preguntas en total y decir, bueno, para esta pregunta elijo la piedra negra, para esta la blanca y para esta la rosa, ¿no? Eso es una cuestión de decisión de ustedes. Pero bueno, vamos ya a dejarles un segundo que me quede callado, cosa que es difícil. No les di la bienvenida al canal, así que bienvenidos al canal. Los que les guste la tirada pongan like y suscríbanse, que van a tener siempre todos los signos también, y todos los meses tiendo a hacer alguna tirada para que puedan preguntar lo que ustedes quieren, ¿verdad? Así que bueno, me voy a quedar callado, cosa que es difícil, así se pueden concentrar en elegir una de las piedras. Bueno, suficiente, ya bastante me hicieron quedar callado, así que voy a empezar a responder. Me voy a llevar estas piedras de acá, voy a empezar por la piedra, directamente por la piedra rosa. Así que bueno, voy a colocar los otros mazos acá. Me llevo el de la piedra negra, me llevo el de la piedra blanca. Lo voy a hacer continuo para no detener el fluir de la tirada. Así que bueno, vamos a ver la piedra rosa, que la ponemos acá para que esté descansando un poco. Voy a marcar un poco y con 5 cartas vamos a ver qué respuesta tienen a la pregunta que realizaron. Vamos a cortar. Voy a cortar en 3. Vamos a ver, concéntrense bien en la pregunta que están realizando. Piensen en la persona, en la situación, en lo que estén queriendo preguntarle a las cartas. Y van a tener una respuesta concreta a eso. Así que bueno, ya tenemos las 5 cartas. Las voy a acomodar un poquito. Recuerden, concéntrense bien, esto es muy importante, estar concentrados y ver cómo se refiere a ustedes esta pregunta, ¿no? Cómo se refiere a ustedes esta respuesta. Así que bueno, vamos a ver la primera carta. La primera es una excelente carta, es el emperador, quiere decir que tiene toda la capacidad de poder y también de decisión y sabe cuándo tomarla. La segunda carta es el 4 de bastos y tiene mucho que ver con la alegría, con el festejo y con la diversión. En la tercera carta tenemos a la reina de espadas,
que nos da la idea de una protección femenina y una actitud racional. Así que muy buenas cartas por ahora. No tenemos un 5 de espadas, que es una carta de preocupaciones, que tiene que ver con eso. Y por último tenemos a la emperatriz. Así que bueno, vamos a ver lo primero que ustedes quieren saber y después les voy a comentar por qué. La respuesta a la pregunta que has hecho es absolutamente sí. ¿Por qué sí? Porque tienen dos arcanos mayores en los extremos. Tienen al emperador, que un poco se los he descrito, que tiene que ver, como les decía, con el poder, con el estar sentado en el mundo y tomar la decisión adecuada en el momento que eso tiene que ocurrir. Y después, no solamente tienen al emperador, sino que tienen también a la emperatriz, que es un arcano mayor que tiene que ver con la gestación, con la creación y particularmente, según la pregunta que hayan hecho, también puede tener que ver con el embarazo. Así que bueno, tienen a la pareja de poder acá. O sea que es una respuesta muy afirmativa. Si la respuesta tuvo que ver con el amor en particular, pocas respuestas son mejores que estas porque tienen tanto al emperador como a la emperatriz por sí mismo, ¿no? O sea que esta pareja estaría muy bien aspectada si la pregunta fue de amor. Si están preguntando por un regreso, ese regreso es posible. Existe todavía un espíritu alegre entre ustedes. Existe también un pensamiento racional. Han meditado, han cambiado de idea acerca de determinadas cosas de la pareja. Y también en el 5 de espadas se ve la tristeza que han tenido al no estar cerca el uno del otro. Así que eso en el caso de que la pregunta haya sido de amor. Ustedes interpretarán para cada pregunta, porque yo no puedo decir las opciones, solo le acerco algunas para que vayan entendiendo. Pero sepan que la respuesta para la pregunta que han hecho siempre es sí. En caso de que esa pregunta haya sido de negocios, haya sido laboral o de negocios o de dinero, también es afirmativa porque el emperador sabe cuándo tomar las decisiones, tiene las capacidades y es una excelente carta para eso. Y además tienen la parte de la gestación de la emperatriz, que tiene que ver también con el comienzo de nuevos negocios, con muchas cosas que pueden venir por delante y que son interesantes para ustedes, emprendimientos, tienen la capacidad racional. También me contarían las cartas que han tenido malas decisiones, pero que tienen un espíritu positivo y alegre con respecto al negocio que fueran a emprender. Si es un tema de salud, también es positivo, también se han tomado las decisiones correctas, y si es un tema específicamente de otro tipo, también recuerden que esta carta significa haberse frustrado en el pasado, la racionalidad, la alegría de poderlo llevar a cabo, el poder de tomar las decisiones y la posibilidad de gestar, la posibilidad de generar cosas. Así que ya saben, Piedra Rosa, su respuesta es absolutamente afirmativa. Así que vamos a sacar estas cartas y ya mismo, sin esperar ni un segundo, vamos con la piedra negra. Así que vamos a ver qué nos quiere contar la piedra negra de ustedes. Ya la tenemos acá, la tengo apartada acá en un costadito. Acá está la piedra negra, se nos cae del mazo. Ya la vamos a colocar acá arriba, vamos a mezclar un poco las cartas. Vamos a ver a quienes preguntaron por la piedra negra. No sé si seguí el orden, pero es lo mismo, busquen las piedras. Incluso, como les dije, pueden hacer varias preguntas y ver las respuestas en las distintas piedras, ¿no? Pueden ser afirmaciones como voy a viajar a Europa, va a volver esa persona, voy a estar en pareja. O sea, pueden preguntar absolutamente lo que quieran. Vamos a cortar para la piedra negra, a ver qué tenemos como respuesta. Las tiradas son muy interesantes porque son bastante más personales que a veces la de los signos incluso. Pero bueno, no le quitemos valor que después tengo que hacer la de los signos. Así que bueno, vamos a colocar las 5 cartas acá. 3, 4 y 5. Tenemos las 5 cartas que nos van a definir si la respuesta es positiva o negativa, si es sí
o no lo que preguntaron, sin ninguna duda, será sí o no. Vamos a ver qué habrán preguntado. Eso es lo que siempre, si quieren, cuéntenme en los comentarios qué es lo que preguntaron y qué les salió. Vamos a ver qué cartas hay. Tenemos la primera carta, que es el Rey de Copas. Es una carta que está muy relacionada con lo emocional, con la vinculación y con el manejo de esa emocionalidad. Una segunda carta, que es el 7 de Bastos, que es una carta de concentración, de meditación personal, de unificación con uno mismo, de conocimiento, de autoconocimiento, una carta muy interesante también. Una carta de abundancia, el 9 de Pentáculos, de abundancia económica, así que vienen muy buenas cartas por ahora. Tenemos una carta de dolor en cuanto al tema afectivo. Y el 6 de Copas, que es una carta, digamos, también de vinculación con lo emocional centrado en el pasado. Bueno, tenemos un caso donde la respuesta a la pregunta que hacen con la piedra negra no termina de ser ni un sí absoluto ni un no absoluto, pero a favor de ustedes es bastante positiva. O sea, lo que yo diría es, se va a dar, o se puede dar, o tiene muchas posibilidades de darse, pero hay que hacer todo un trabajo interior y el resultado no está garantizado. Es un sí a medias. Realmente puede pasar, no hay ningún arcano mayor que defina exactamente si es un sí rotundo o un no rotundo, pero este sí o no rotundo va a tener que ver con el manejo que ustedes tengan de sus emociones, la concentración que tengan en sí mismo, la abundancia de la que se rodeen y la forma sobre todo en que sepan superar estos dolores del pasado, del 3 de espadas, esa idea del corazón roto y esta idea nostálgica, ¿no? Donde vemos al niño con el perrito y a la persona de grande con el perrito. Hay una idea de nostalgia con respecto al pasado y a la evolución del tiempo que hay que superar para poder convertir esta tirada en un sí en este proyecto. Si el tema se tratara de amor, yo lo que les diría es que no estuvieron en condiciones de que eso pase. Si están esperando que alguien vuelva, todavía el dolor del amor o de la partida es bastante fuerte, a pesar de que han logrado recomponer sus emociones, a pesar de que están más centrados en sí mismos, que tienen la abundancia. La nostalgia en este caso no juega a favor. Si están esperando que una persona vuelva, yo les diría que todavía no están preparados para que eso ocurra, y aun si volviera la situación no terminaría del todo bien. Y si es una pregunta de tipo económico, les diría que lo emocional está jugándoles en contra en cuanto a conseguir la abundancia económica, a pesar de que están haciendo un gran esfuerzo, de que están concentrados en sí mismos, pero todavía arrastran esta parte negativa. Estaría como que estas dos cartas estarían a favor y estas dos en contra, si fuera una cuestión laboral o económica, ¿no? O sea, por más que esta carta es muy bonita, unida a esta trae cierta melancolía, ¿no? Cierta cuestión del pasado que no ha terminado de evolucionar. Así que, como les decía, es una tirada que no termina de ser ni un sí ni un no, está más cerca de ser un sí, pero tienen un trabajo que hacer con ustedes mismos. Así que bueno, creo que han entendido el sentido de las cartas y en función de eso pueden ver qué les falta para completar que esto sea un sí, y de qué manera se pueden equivocar convirtiendo esto en un no. Eviten la melancolía y eviten la memoria del dolor, ¿no? La memoria del pasado, y traten de centrarse en la parte de abundancia económica, de espiritualidad en uno mismo, de concentración en uno mismo y del manejo de las emociones. Hay que aprender a manejar mejor las emociones para esta piedra negra. Así que vamos a pasar ya mismo a la contestación final para la piedra blanca.
sin esperar. Recuerden que pueden preguntar por cada piedra distintas cosas, como les decía, y ver qué les resulta de esas preguntas. Pueden preguntar lo que quieran, es pregunta absolutamente abierta. Acá tenemos la piedra blanca, vamos a quitarla, la pongo nada más que para identificarla, vamos a mezclar un poquito las cartas, son poquitas, sí, han quedado pocas. Vamos a cortar, vengo rápido, vengo haciéndolo rapidísimo, pero mejor así se lleva mucha información. Vamos a ver las 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver lo primero, que es si la respuesta es afirmativa o no, o si es negativa. Hasta ahora ha salido una respuesta afirmativa absolutamente, una que estaba en el medio. Vamos a ver qué cartas nos salen. Bueno, la primera carta que nos sale es el 2 de bastos, que tiene que ver con las mudanzas, con los cambios y con las situaciones que se modifican. Nos sale la carta del caballo de pentáculos, que es una carta que tiene que ver con la abundancia. Esta carta también podría tener que ver con sociedades, ¿no? Vamos a ver. Tenemos también la carta de el mago, una carta buena que aporta capacidades para modificar situaciones. Bueno, la carta de los amantes, una carta importantísima, si están preguntando algo que tiene que ver con el amor. Y ni hablar que tenemos acá también al caballo de copas. Así que la respuesta a la pregunta que hicieron, sea del ámbito que sea, es positiva. La respuesta es sí a lo que ustedes preguntaron. Básicamente, si se trata de amor, ni hablar de lo positiva que es, porque tenemos al mago que puede modificar. El mago tiene todos los elementos, tiene las copas, tiene los oros, tiene los bastos y también tiene las espadas, o sea que el mago puede modificar cualquier situación que se le presente. Encima tienen la carta directamente de los amantes, ¿no? Fíjense qué hermosa carta donde la pareja se ama. Y en el caso de haber preguntado por alguna persona en especial, ya lo tienen al caballo de copas acá. Por más que sea un hombre, si el que preguntó es un chico, o alguien a quien le gustan los hombres, ¿no? Puede ser un chico que le gustan hombres también. La persona ya está presente, prácticamente está teniendo un sentimiento. Así que si preguntaron si a ustedes les gustan a esa persona o algo, la respuesta no solo es afirmativa, sino que se asociarían bien con esa persona. Esa relación traería abundancia, pueden modificar muchas situaciones complejas que tengan con esa pareja y para colmo, la persona ya está interesada en ustedes, ¿no? Si no, nos saldría el caballo de copas y la respuesta es sí. O sea, para el amor, esto es básicamente un sí muy, muy grande, muy interesante y muy positivo. Si preguntan por el regreso de alguien, también la persona ya estaría a punto de regresar. Tal vez hace falta un pequeño empujón, ¿no? Desde el 2 de bastos, de trabajar para que esa unión se dé, desde no mirar solamente por la ventana, sino estar presente cerca de esa persona que les interesa. Y desde el lado del mago, ya sabemos que todo se puede modificar, aunque sientan que las cosas no terminaron muy bien. Así que recuerden que la respuesta es absolutamente afirmativa. Si se trata de una pregunta de negocios, también la respuesta es que sí. En ese caso, la carta de los amantes tiene que ver con la pasión con la que están llevando adelante ese emprendimiento. El caballo de pentáculos o de oros trae la ganancia económica y el 2 de bastos tiene que ver con asociarse. O sea que si están llevando adelante un proyecto, lo bueno es estar acompañados con alguien que colabore con ustedes. Así que es muy buena la resolución para ustedes. La respuesta es un sí absoluto. Así que bueno, espero, Piedra Blanca, que todo lo que hayan preguntado sea positivo, porque la respuesta es que sí. Y también los invito a todos los que han visto las piedras, espero que hayan visto las 3 piedras, porque a todas pueden hacerles preguntas,
a que pongan un like, a que me dejen su comentario para saber qué les pareció la tirada y que se suscriban al canal, que estoy tratando de llevarlo adelante. Es un canal nuevo donde siempre van a tener respuestas y donde en breve vamos a tener las tiradas para cada signo de este cierre de agosto y del comienzo de septiembre. Así que muchas gracias, les agradezco que hayan visto el video y que tengan todos un excelente día.